Muchas gracias, buenas tardes. En esta ocasión nos convoca la sistematización de la asignatura de autogestión para un aprendizaje activo, vinculante y colaborativo. Aquí nuevamente esto se implementa en INACAP Coyhaique a través del equipo de apoyo a la progresión SIAP junto con dirección académica, enfocado en la mejora curricular de la asignatura de autogestión. Aquí tenemos la estructura de nuestra presentación y la fundamentación. Pilar número 1, foco en el alumno. El pilar 1 dice, maximizar la satisfacción del alumno fortaleciendo su experiencia, potenciando su desarrollo, facilitando su inserción en el mundo laboral. Autogestión como una asignatura transversal, el objetivo es justamente la empleabilidad del estudiante. Por lo tanto, es la oportunidad que tenemos para fortalecer, potenciar algunas competencias necesarias justamente para que pueda mantenerse en un trabajo asociado a lo que él haya estudiado. Entonces, la fundamentación teórica, y aquí hablaba un poco de lo que es la sistematización. El autoconocimiento, este concepto ya está dentro de la asignatura, dentro del descriptor de la asignatura. No obstante, era tomado de una manera muy teórica. Lo que nosotros quisimos hacer es hacerlo de una forma mucho más pragmática, mucho más activa, porque de todas maneras el autoconocimiento es el pie para que podamos lograr lo demás. Esto junto con la metodología pretexto, que esto más que nada está enfocado en lo que es el desarrollo de competencias. Entonces, el estudiante se conoce a sí mismo, tiene que conocer cuáles son sus capacidades, que es parte del autoconocimiento, y ahí pasamos a lo que es el trabajo colaborativo. Y lo que vamos ligando también a lo que es el liderazgo, porque el liderazgo y equipos de trabajo son conceptos que han sido tratados en varios estudios de psicología social u organizacional, donde dicen que ambos términos permiten que una organización sea más efectiva y competitiva en un contexto tumultuoso. Finalmente, ¿para qué queremos el trabajo en equipo? Para poder lograr que el estudiante elabore e implemente un proyecto comunitario. De ahí vamos a estar midiendo exactamente si ellos han logrado realmente el desarrollo de competencias, especialmente la autogestión. Entonces, el logro de objetivos personales y profesionales desarrolla la capacidad de autogestión para idear, planificar, implementar un proyecto y evaluar el impacto junto a los resultados obtenidos. Elaborar un proyecto no me asegura el éxito de lo que yo quiero hacer, pero sí me permite materializar lo que yo ideé en algún momento. Entonces, el objetivo principal es propiciar la retención del estudiante de primer semestre a través de un aprendizaje activo, vinculante y colaborativo. Activo a través de todas las dinámicas que se han realizado, vinculante que se nota finalmente en lo que es el proyecto comunitario, y colaborativo porque esto es un trabajo en equipo. Los objetivos específicos, entonces, para lograr eso, realizamos una modificación metodológica del descriptor de la asignatura de autogestión, es decir, los aprendizajes esperados se han mantenido, sino que hemos cambiado algunas actividades y contenidos justamente para lograr efectivamente esos aprendizajes. Luego, el desarrollo de competencias sello y genéricas de INACAP, obviamente enfocando a lo que era el programa de estudio, que ahí puede haber una pequeña variedad en cuáles hay que priorizar, en cuáles de las competencias habría que priorizar. Y por último, incentivar la capacidad de gestión en estudiantes de primer semestre. Los participantes en esta ocasión hemos trabajado con los programas que estudio aparecen ahí: tecnología en producción ganadera, mecánica automotriz en horario diurno vespertino, técnico en enfermería, técnico en odontología y en ingeniería en administración de empresas. Vemos ahí la cantidad de estudiantes que existía por sección, y acabe destacar que la docente que estaba a cargo de esa asignatura además era tutora de esos programas de estudio. Entonces, en un total contamos con 140 estudiantes y 2 tutoras, que fueron a su vez docentes.
Bueno, parte de cómo podemos llevar a cabo esta sistematización de la asignatura de autogestión, también de manera estratégica también, es que implementamos de que esta asignatura además fuera liderada y trabajada por las tutoras, ¿ya? ¿Por qué? De manera estratégica en realidad, porque cómo podemos mejorar la retención, utilizando todos los canales de información, era trabajando con las tutoras y que también pudieran impartir esta asignatura, ¿ya? ¿Cuál fue la implementación en este caso de nuestra metodología? Tenemos las 3 unidades, motivación, desarrollo personal y ética profesional, que es la unidad número 1, donde ya tenemos las dinámicas de autoconocimiento, pero además que incorporamos metodologías de pretexto, ¿ya? En el caso, después voy a ir detallando una por una. En el caso de la unidad número 2, que es la organización del tiempo y efectividad en el rendimiento académico, tenemos todos los test que se tenían que aplicar en ese minuto, incorporamos algunos nuevos y además utilizamos las dinámicas de liderazgo y técnicas de trabajo en equipo. Enfatizamos mucho en estos trabajos. Y finalmente, las estrategias de metacognición, que era principalmente de la asignatura de autogestión, que fue lo que incorporamos, fueron los proyectos comunitarios. Entonces, lo novedoso en esta asignatura fueron estas 3 áreas, 1, 2, 3, 4, en distinto, y que los vimos trabajando de manera gradual durante todo el proceso de la asignatura. Ahora, en el caso de la unidad número 2, que implementamos las dinámicas de autoconocimiento, primero, ¿en quién soy? ¿Ya? Una estrategia que se utiliza principalmente para todos nuestros estudiantes nuevos, donde pueden utilizar quizá un dibujo, una imagen, una frase, pero algo que los represente. Ya, una vez identificado conceptos y que lo puedan compartir con el resto de sus compañeros, tenían que identificar su propia meta, por qué quieren estudiar, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo de estudiar? Ya, quizá algunos de ellos, muchos de sus familiares también lo están impulsando y lo están apoyando, pero en el fondo, ¿cuál es tu meta de estudiar? ¿Qué es lo que quieres conseguir con estos 2 años o 3 o 4 años de estudio? Se socializa además con el curso, los otros compañeros también incorporan conceptos claves para el logro de estas metas, ¿ya? Entonces ya estamos trabajando ya esta estrategia de trabajo colaborativo. Otras estrategias además que se implementan en esta unidad fueron en dupla, se trabajaban en dupla donde uno era A, el otro estudiante era el B, y ellos tenían que terminar una frase como era yo soy, y tenían que darle término a esa frase. Al término de esa actividad se reflexionaba en el fondo de acuerdo a todas estas frases que estaban incompletas y de por qué ellos le habían dado quizá el término o habían completado esta oración. Y finalmente hicimos un proyecto simple, que también utilizamos la misma dinámica del análisis FODA, donde ellos tenían que identificar sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, pero además teníamos que incorporarle qué competencias iban a tener que desarrollar durante todo ese semestre, competencias genéricas de INACAP para el logro de este proyecto, ya que principalmente era yo quiero terminar mi carrera, pero necesito desarrollar estas otras competencias. ¿Cuál era el objetivo? De que tomaran conciencia de por qué quieren estudiar y qué es lo que tienen que desarrollar. En la unidad número 2 incorporamos además, en la 1, perdón, las metodologías de pretexto, donde se utilizaba un texto completo, un lenguaje técnico que en realidad tuviera como la formación de ética y los valores, lo analizaban, lo leían y utilizamos la estrategia de la tangente, donde ellos tenían que recopilar distintas situaciones, acciones, ¿ya? Y que tuvieran que dar alguna relación con el texto determinado, quizás con algún concepto, una palabra determinada. Se desarrollaba, se utilizaban desafíos, utilizando algunas expresiones artísticas quizás, y también hicimos un cierre donde también se incorporaba esta autorregulación del propio aprendizaje que habíamos utilizado por medio de la estrategia de la metacognición. En la unidad número 2, que eran las dinámicas de liderazgo y trabajo en equipo, ¿cuáles eran los desafíos? Se mantiene el desafío de Einstein que está en el descriptor, ya, donde se agrupan alrededor de 5 o 7 estudiantes por grupo, tienen que trabajar en ello y además se implementa el juego de los cubos, ya, donde ellos tenían que escoger un líder,
ese líder tenía que dar instrucciones y además tenían que trabajar en equipo. Cada uno tenía un rol para desarrollar una cantidad de cubos determinados en un tiempo además determinado. También estaban los globos aerostáticos, que fueron distintos trabajos donde uno ponía a pruebas a cada uno de los estudiantes con estas capacidades de liderazgo y también trabajo en equipo. Y finalmente el proyecto comunitario, que era la unidad número 3, donde tenían que idear, planificar, implementar y evaluar un proyecto determinado. Pero también tenía que tener relación con su programa de estudio, que tenía que ver más con una necesidad de la comunidad, donde ellos podían intervenir y realizar un proyecto. Y la metodología en este caso fue mixta, Carolina. Ok, esto más que nada nos sirve de alguna manera para conocer el impacto que ha tenido esto en el estudiante. Entonces, hemos tenido datos cualitativos a lo largo de toda la unidad, de toda la asignatura. En la unidad 1 recogimos un portafolio y además una bitácora. En la unidad 2, el portafolio para obtener información sobre técnicas y estrategias de estudio, y los grupos de discusión, que era para obtener información sobre los trabajos realizados en equipo, hablando de liderazgo y trabajo en equipo. Y por último, en la unidad 3, cuando hablamos del proyecto comunitario, a través de una presentación ellos mostraban evidencias del trabajo, mostraban el paso a paso y una estructuración simple de lo que es un proyecto. En cuanto a lo cuantitativo, nuestro indicador fue el índice de interrupción de estudios realizada por los participantes. Entonces, en cuanto a la unidad 1, habíamos mencionado que ahí tomamos un portafolio, además con una bitácora. Ahí tocamos el tema de lo que es el autoconocimiento, además de la metodología pretexto. ¿Para qué nos sirvió eso? Las respuestas de los estudiantes estaban enfocadas justamente en las competencias. En primer lugar, muchos estudiantes se dieron cuenta qué competencias necesitaban desarrollar. Es decir, con todo esto yo me di cuenta que a mí me falta desarrollar lo que es la comunicación oral y escrita. Esa es mi debilidad. O yo me di cuenta que me cuesta trabajar en equipo, por ejemplo. O también tuvimos otras respuestas donde los estudiantes se daban cuenta de cuáles han sido las competencias que han desarrollado. Con la metodología pretexto, muchos se dieron cuenta que mejoraron su pensamiento creativo, por ejemplo, o mejoraron su capacidad para trabajar en equipo. En la unidad 2, donde estaban las técnicas y estrategias de estudio, además de liderazgo y trabajo en equipo, en primer lugar, en el portafolio, los alumnos evidenciaron las técnicas y estrategias de estudios que ellos han adoptado de acuerdo a los resultados de los diferentes tests que se han aplicado y además a las calificaciones que han obtenido a lo largo de la unidad. Eso quedaba registrado en el portafolio. Y con respecto a las dinámicas grupales que se han implementado, en los grupos de discusión que se realizaban al final de cada dinámica, los mismos estudiantes se daban cuenta de cuáles eran los conceptos y definiciones claves, por ejemplo, sobre el liderazgo. ¿Qué era ser un buen líder? Ellos mismos en la práctica decían, un buen líder era fulanito de tal. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cuál es la diferencia entre líder y un jefe, por ejemplo? Trabajo y otros conceptos relacionados con el trabajo en equipo, por ejemplo, las cualidades de un buen líder, el compromiso, el impacto en el producto del equipo según su organización interna. Por ejemplo, en la dinámica de los cubos, una buena sinergia dentro del equipo hacía que el resultado también fuera bueno. Entonces ahí se daban cuenta de la importancia del aporte que cada uno hace. El tema de la toma de decisiones, entre otros. En la unidad 3, con respecto al proyecto comunitario, en primera instancia, lo que se evidencia a lo largo de todas las disertaciones y presentaciones que han realizado, el estudiante toma conciencia sobre el impacto que ha tenido su proyecto en el contexto, porque una cosa es pensarlo, planificarlo, pero otra cosa es hacerlo y darse cuenta de los resultados, de la reacción de la gente que ha sido beneficiaria de sus proyectos. Otra cosa, la promoción de la actitud de servicio.
enfocado un poco más de lo que va a ser más adelante, lo que es la ética, porque muchos van a entregar un servicio, el mecánico, el técnico en enfermería, el técnico en odontología, la calidad de lo que ellos van a hacer. Y la mejora de la capacidad de autogestión, porque aquí el docente era simplemente un guía, los aconsejaba cómo podrían hacer ciertas cosas, pero eran ellos los que tenían que buscar los medios, las herramientas y los recursos para poder llevar a cabo el proyecto. En cuanto a los números, del total de 140 estudiantes, el 0% tramitó una interrupción de estudios. Sin embargo, el 4% abandonó. Pero nosotros como tutoras hicimos un seguimiento de esos casos para saber qué había pasado con esos chicos. En primera instancia tenemos el tema económico, chicos que no estaban muy seguros de lo que querían estudiar, estudiaron porque sí y además no tenían beneficios, tenían que hacerse cargo de todos los aranceles, entonces esa razón hizo que decayera un poco. Entonces ahí tenemos económicas y vocacionales como las principales causas del abandono. Bueno, parte de las conclusiones que tenemos con este programa, primero, mayor confianza en el alumnado para recurrir a la figura del tutor. Hubo una mayor cercanía, los estudiantes iban a la oficina independiente, que además lo veían después en su aula como docente, pero hacían la distinción en este caso que también eran tutores y el tutor en el fondo los ayudaba y los apoyaba también para las otras asignaturas. También la promoción de los espacios de interacción entre los estudiantes de una misma sección. Interactuaban entre ellos mismos. También se completa el significado de los conceptos del trabajo en equipo y liderazgo contextualizado en los distintos programas de estudio. Entendieron en el fondo qué era trabajar en equipo. Ya estrategias que las van a seguir implementando además con otros docentes en otras asignaturas además. Como la planificación y la creación de los recursos para la implementación de los proyectos comunitarios. Tuvimos una buena acogida de parte de ellos y con mucha satisfacción además, porque en el caso de los estudiantes que de técnico en odontología hicieron proyectos con los jardines además y quieren volver a replicarlos. El cambio sobre la percepción de la sociedad en el alumnado. Entendieron de que hay una necesidad y que ellos pueden colaborar además en las necesidades que tiene la sociedad. También en la sensación de satisfacción por la realización de un acto benéfico entre el alumnado, es apoyar, ¿ya? Y en la satisfacción que ellos tienen además a la hora de ir y colaborar con la comunidad. Y la intención por parte del alumnado de dar continuidad al proyecto comunitario, ¿ya? Eso es lo que más insistieron en el fondo, que fue una de las estrategias que más les agradó y una de las otras conclusiones que no la incorporamos acá, pero fue la asistencia que tuvimos con estos programas que fueron escogidos. Tuvimos una alta asistencia, a excepción de este 4% que nombraba Carolina, de que en realidad no fue a ninguno de sus clases, no tan solo en autogestión, sino que también a su otra asignatura. No realizaron el trámite de interrupción de estudio, pero sí hubo una ausencia en términos globales de la promoción completa. Pero en términos generales la asistencia fue siempre participativa, a excepción de los otros años, de que muchos estudiantes terminan reprobando porque no les agrada la asignatura, porque no les gusta hablar de su vida privada muchas veces. En esta ocasión también hicimos de que ellos pudieran identificar características y que se pudieran identificar cuáles eran sus propias metas, pero lo hicieron con una soltura que en realidad ellos pudieron compartir y sociabilizar con el resto de sus compañeros. Creo que eso no más tenemos. Sí. Bien, gracias. Un aplauso entonces.